Gracias por asistir al CloudStar Summit 2022. Soy Darío Goldfarb, arquitecto de soluciones de seguridad en Amazon Web Services, y en mi rol ayudo a los clientes a reforzar su postura de seguridad en el día a día para hacer las arquitecturas en la nube más resilientes. Si tienen alguna consulta, por favor no dejen de hacerla vía el chat, que estaremos atendiendo y respondiendo durante la sesión. Y también si alguna no llegáramos a responder, la contestaremos luego por email para quienes no alcancemos a contestar durante la sesión. En esta sesión vamos a hablar sobre cómo lograr una gestión eficiente de identidades y accesos en la nube. Sobre mí, trabajo como arquitecto de soluciones, como dije, es Principal Security Solutions Architect, más de 2 años en AWS, ya casi 3, 17 años de experiencia en temas de ciberseguridad, en distintos roles de implementación, de preventa, de arquitectura, en distintas tecnologías, IAM principalmente, en temas de Security Intelligence, y así unos 6 años antes de trabajar en temas de seguridad, trabajé como desarrollador. Soy uno de los coautores de la guía oficial de estudio para la certificación de AWS Security Certified, con lo cual también algo del contenido por aquí tiene mucho que ver con lo que hace falta para la certificación también. Y cualquier cosa pueden seguir en LinkedIn, suelo postear novedades sobre seguridad en la nube. En la agenda del día de hoy tenemos el tema de multicuenta y guardrails, el acceso a los distintos recursos de AWS utilizando credenciales temporales, cómo evitamos el uso de las access keys y otras credenciales que tienen una necesidad de rotación manual. Ahora vamos a hablar sobre cómo balanceamos el principio del mínimo privilegio con las necesidades del negocio. Y finalmente tocaremos el tema de Attribute-Based Access Controls. Bien, ¿qué escuchamos de nuestros clientes sobre el tema de IAM? Que tienen un creciente número de identidades, que necesitan control bien granular, que necesitan también que cada vez se crean más recursos, con lo cual la complejidad de alguna manera de la definición de políticas con tantos clientes, con tantas identidades y tantos recursos es más complicado. O sea, necesitamos trabajar a escala, tener un gobierno a escala, que necesitan detectar también los errores humanos, que en general muchas veces los errores humanos de configuración terminan abriendo la puerta hacia los adversarios. Y también el tema de una tendencia que vemos dentro de nuestros clientes es que cada vez más hacen uso de múltiples cuentas y organizaciones con respecto a tener una única cuenta de AWS, lo cual es una muy buena práctica y será el siguiente tema que estaremos conversando. Multicuenta y guardrails. Ante todo, cuando hablamos de multicuenta nos referimos a tener múltiples cuentas en un esquema de organización dentro de AWS, y cuando decimos guardrails nos referimos a poner ciertas políticas que restrinjan cuál es el permiso máximo efectivo. Los guardrails, para que la traducción de guardrails son las barandillas como en las cunas de los bebés, que queremos darle libertad al bebé para que se mueva dentro de su cuna, pero no queremos que se caiga al piso. Aquí es muy similar. ¿Qué es una cuenta de AWS? Una cuenta es un contenedor de distintos recursos, pero también, y a lo que viene, que es más importante para esta charla, es un límite de seguridad explícito. Así como un cliente no puede tener acceso a los datos de otro cliente dentro de AWS, de la misma manera, por defecto, una cuenta no tiene acceso a datos de otra cuenta. Es decir, lo que pasa en una cuenta normalmente no puede afectar a lo que hay en otra cuenta, salvo que uno explícitamente haga un permiso entre cuentas. También es un límite efectivo en cuanto a lo que es el seguimiento de costos y facturación. O sea, es más sencillo asignar una cuenta a un determinado departamento o a una determinada unidad de negocio y de esa manera lograr rápidamente asignarle a esa unidad de costos los gastos relacionados a las cuentas de AWS. También es un excelente mecanismo para hacer cumplir los umbrales. Aquí nos referimos, por ejemplo, que dentro de cada cuenta hay unos ciertos límites, hay unas ciertas cuotas de cuántas instancias puede levantar de un determinado tipo, ¿sí? Y, ese tipo de límites, si ponemos múltiples cargas de trabajo dentro de una misma cuenta, lo que termina pasando es que una carga de trabajo podría consumir todos los límites disponibles de esa cuenta antes de que la otra pueda hacer uso de ellos. Entonces, es importante que cuando tenemos múltiples cuentas, podemos lograr saber exactamente cuánto es lo que tenemos en cada cuenta y no que una carga de trabajo le quite posibilidad de procesamiento a la otra, ¿sí? Siempre se puede pedir una extensión en cuanto a los límites de servicios para tener más instancias, pero es algo que uno tiene que hacer con cierto tiempo, entonces es importante que tengamos las múltiples cuentas donde cada uno sepa que las cargas de trabajo que tengo en esta cuenta
van a tener disponibles todos esos recursos. Un consejo importante, utilicen múltiples cuentas, utilicen una organización con AWS Organizations. Tienen muchas ventajas y vamos a hablar un poquito sobre ellas. Bien, cuando utilizamos AWS Organizations, tenemos muchas ventajas en cuanto a lo que es tener una estructura. Una de ellas es el tema de las Service Control Policies. Son políticas que no otorgan ningún tipo de acceso adicional. Lo único que hacen las Service Control Policies es restringir el permiso máximo efectivo, poner esos guardrails que mencionábamos antes. No queremos que hagan ciertas cosas, no queremos que utilicen un determinado servicio dentro de nuestra cuenta, no queremos que hagan tal tarea dentro de la cuenta. Entonces lo que podemos hacer es poner políticas a distintos niveles, por ejemplo a nivel unidad organizacional, y que automáticamente estén heredando todas las cuentas que están debajo de esa unidad organizacional, o todas las unidades organizacionales que estén debajo de la unidad organizacional, van a heredar esta política que restringe cuál es el permiso máximo efectivo. A su vez, podemos definir para otra cuenta o para otra organización una Service Control Policy distinta, por ejemplo, para producción y desarrollo tener límites distintos, más laxos en desarrollo, y luego también podemos poner permisos específicos, ya sea a la cuenta, la hoja, digamos, del árbol, o hacia la raíz de la organización, es decir, a la cuenta que es la cuenta root, que va a aplicar a toda la organización que no tenga explícitamente otra política asignada. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Aquí tenemos una herencia de permisos efectivos máximos. ¿Y para qué se ponen estos permisos efectivos máximos? Para poder establecer las invariantes de seguridad. Cuando sabemos que hay algo que no queremos que ocurra dentro de nuestra organización, ponemos Service Control Policies y esas cosas no ocurren. Por ejemplo, si nosotros tenemos definido como política corporativa que solamente vamos a utilizar la región del norte de Virginia, US East 1, en ese caso podemos establecer Service Control Policies que restrinjan la creación de recursos en otras regiones que no sean US East 1. De esa manera, si hubiera un compromiso de cuentas, si alguien tomara control de nuestras credenciales, en ese caso, solamente podrían trabajar con Universities One y no nos podrían crear recursos en todas las regiones, lo cual tendría un impacto más significativo, ¿no? Para lo que es el gobierno multicuenta, la recomendación es utilizar Control Tower. AWS Control Tower es un servicio que establece una landing zone, o sea, genera unas buenas prácticas en cuanto a lo que es networking, tiene incorporado el tema de gestión de identidades, utiliza lo que se llama el AWS IAM Identity Center, que es AWS Single Sign-On, hablaremos de esto un poquito más adelante. Ya viene precargado con inteligencia, con guardrails para proteger los logs, por ejemplo, y otras cosas propias de la infraestructura del Control Tower. Tiene monitoreo, se actualiza solo, tiene la capacidad de uno actualizar ese servicio sin tener que hacer un trabajo manual, como era con la solución previa de Landing Zone. Tiene una Account Factory como para generar nuevas cuentas que ya vengan preparadas como las queremos y que no que tengamos que hacer una serie de pasos previos, sino que sean automatizados en el proceso de la creación de la cuenta. Y vamos a tener también un dashboard multicuenta. Cuando hablamos de configurar esa landing zone con AWS Control Tower, va a estar utilizando múltiples servicios y nos va a generar esta estructura de una master account, que es con la cual configuramos el servicio, y nos va a crear automáticamente una cuenta para mandar los logs y una cuenta para mandar lo que tiene que ver con auditoría y seguridad. Estos servicios que configura automáticamente el Control Tower ya vienen precargados con reglas como estas que vemos aquí en pantalla, que tienen que ver, por ejemplo, para proteger los logs, evitar que nos eliminen los logs, evitar que nos apaguen los logs. Todas estas cosas son Service Control Policies, son un ejemplo claro de guardrails, de políticas que queremos que establecer en la organización como para que no pasen cosas que no queremos que ocurran. Por ejemplo, que nos eliminen los logs, lo cual haría mucho más difícil una tarea de investigación forense. El siguiente tema es el acceso a los recursos utilizando credenciales temporales. Cómo evitar el uso de las access keys y otro tipo de credenciales que requieren una rotación manual. Primero, ¿qué son las access keys? ¿Sí? Cuando tenemos un usuario de IAM que lo creamos y le configuramos, le queremos dar acceso programático a través de ese usuario de IAM, entonces se generan access keys y esas access keys son credenciales duraderas.
Es decir, no cambian hasta que uno explícitamente elige inactivar esa access key, generar una nueva y rotarla una por la otra dentro del código donde lo estén utilizando. Pueden ser utilizadas desde cualquier lugar por defecto. Digo por defecto porque podrían establecer condiciones que ya las veremos un poquito más adelante para que no sea así. Pero por defecto, si alguien logra quedarse con alguna access key de su código, entonces va a tener acceso a utilizar esa access key desde otro lado. Es un factor único de autenticación, ¿sí? Como no hay un humano que esté utilizando la access key, sino que está pensada para que el acceso desde, por ejemplo, un pipeline que esté generando infraestructura como código desde fuera. Entonces, esas access keys, simplemente por defecto, porque si no tienen ningún tipo de política, no incluyen multifactor authentication. Entonces, hay que tratar de evitar el uso de las access keys. Y vamos a hablar un poquito más en detalle. Si tu código necesita acceder a algún recurso de AWS, como por ejemplo un bucket o una cola de SQS o algún mensaje, mandar mensajes de SNS, entonces no embeban una access key dentro del código para darle acceso al código para utilizar esos servicios. ¿Sí? Si ustedes hicieran eso, el problema que hay es que si algún desarrollador decide compartir en GitHub el código, si quiere hacerlo open source, entonces cualquiera que está leyendo ese código está teniendo acceso a sus credenciales. Sí, es un error que lamentablemente es común. Entonces hay que evitar el uso de access keys y nunca hardcodear una credencial dentro del código. Nunca embeber una credencial en el código. ¿Sí? Quien tenga acceso al repositorio de código, tal vez por un tema de auditoría, por un tema de testing, va a tener acceso a esas credenciales y las puede utilizar por fuera del código, salvo que ustedes establezcan condiciones. Entonces la recomendación para este tipo de caso de uso es eliminar las access keys y lo que pueden utilizar para este ejemplo que mencionaba es AWS Instance Profiles. AWS Instance Profiles funciona de la siguiente manera. Primero, tu código le pide las credenciales de AWS al sistema operativo y el EC2 Instance Profiles le otorga esas credenciales temporales al sistema operativo. Con lo cual, en tu código no hay una línea donde esté especificada ninguna clave, sino que tu código confía en que el sistema operativo tendrá las credenciales para poder acceder a los recursos y es el IAM Instance Profile, el rol que le asignamos a esa instancia, la que le otorga esas credenciales temporales. ¿Sí? Aún si tu código se viera comprometido, esas credenciales temporales duran minutos, con lo cual si alguien lograra llevarse esas credenciales, de todas maneras no tiene un acceso persistente hacia lo que es los recursos de AWS. Y lo más importante, en el código no está ningún tipo de clave embebida. Y también está disponible para Lambda, lo que llaman Lambda Execution Roles, y también hay similares para lo que es SS y EKS. Ahora, ¿qué pasa con el acceso a contraseñas de las distintas aplicaciones? A veces pasa que las aplicaciones necesitan acceder a una base de datos, como una Aurora, como un RDS, y tienen embebido una credencial de la base de datos dentro del código como para poder acceder ya sea en el código o en un archivo de configuración. Y eso también es una mala práctica, porque si ese archivo de configuración termina en algún lado publicado, quien lea eso tendrá acceso a unas credenciales de base de datos que definitivamente no queremos que ocurra. Lo mismo pasa cuando utilizan un servicio tipo software as a service, también no embeban esas credenciales, esas llaves de software as a service dentro del código. ¿Sí? No queremos que ante un error alguien tenga acceso a eso. Y otro punto importante, cuando hablamos de este tipo de contraseñas que vienen dentro de las distintas aplicaciones, es que si uno tuviera la necesidad de rotar estas credenciales, ya sea porque se quedó digamos, una sospecha de compromiso de una credencial y rápidamente tenemos que salir a rotarlas, o ya sea por una rotación periódica, hay todo un proceso en credenciales fijas para rotarlas que es manual, que requiere pruebas, que no es tan sencillo para realizar y que podría traer problemas, ¿sí? Entonces, si tenemos un problema donde sospechamos de que una credencial está comprometida y no la podemos rotar, porque si la rotamos tenemos miedo de que tal vez esté tirando abajo alguna aplicación, entonces es un problema. Podemos accidentalmente dejarle al adversario más tiempo para trabajar. ¿Cuál es la recomendación? Que utilicen AWS Secrets Manager. Secrets Manager nos permite almacenar credenciales, ¿sí? Y todo tipo de secretos en un vault, en una caja fuerte virtual, donde pueden rápidamente acceder a esas contraseñas según los roles que tengan, y ahora lo veremos cómo funciona internamente,
pero esas contraseñas están guardadas de modo seguro, tienen cifrado, tienen control, vigilancia dentro de los que son los eventos en CloudTrail, pueden configurarle una rotación automática de la llave, y ya lo veremos esto un poquito más adelante, pero el concepto clave es que tu código no tiene la clave embebida, sino que tu código le pide acceso a Secrets Manager, y Secrets Manager le otorga la contraseña. ¿Cuál? La última. Si esa contraseña es rotada, Secrets Manager se ocupa de rotarla dentro de la base de datos, y la siguiente vez que el código le pide la contraseña, le va a dar la nueva. Veamos ahora sí cómo funciona. Tu código hace una llamada a través del EC2 Instance Profile que le otorga permisos utilizando el sistema operativo, como vimos antes, pero esta vez los permisos que le otorgan no son para acceder directamente a la base de RDS, sino que le da permisos de IAM para que pueda conectarse con el Secrets Manager y traer esas credenciales desde el Vault de Secrets Manager. Y luego tu código establece la conexión contra la base de datos utilizando esas credenciales que trajo desde el Secrets Manager. Ahora, ahí hablamos de cómo hacer el acceso desde el código hacia las aplicaciones, hacia los recursos de AWS. Veamos ahora cómo podemos hacer para obtener credenciales temporales también para las personas, para los empleados de la compañía, para los contratados por la compañía, para todo lo que es la fuerza de trabajo. Para la fuerza de trabajo tenemos un servicio que se llama AWS IAM Identity Center, que previamente era conocido como AWS Single Sign-On, se renombró recientemente justamente para cubrir, para reflejar más con el nombre todas las funcionalidades que se fueron agregando al servicio, que originalmente estaba principalmente orientado hacia lo que era Single Sign-On, y con el tiempo fue evolucionando hasta convertirse en nuestro Identity Center, con lo cual ahora si buscan en la consola Identity Server van a encontrar que dice Identity Serverly, formerly known as AWS Single Sign-On. Es un servicio que es lo recomendado para autenticar a sus empleados y otorga credenciales temporales, es decir, credenciales que no son duraderas. La recomendación es que reduzcan el uso de los IAM users, que traten de tener el mínimo posible de usuarios de IAM y que esté identificado para qué lo estén utilizando y se estén rotando esas credenciales de IAM. ¿Cómo funciona el IAM Identity Center? El IAM Identity Center les permite a ustedes establecer cuál es su fuente de identidades. Como ven aquí en la pantalla tenemos múltiples opciones de un directorio activo, ya sea que esté en la nube de AWS o que lo tengan on-prem o que tengan algún servicio tipo Software as a Service desde Azure AD o de Okta, Ping Identity, CyberArk, OneLogin, Jump Cloud. Hay distintas opciones como para repositorios que ustedes están estableciendo. Y lo importante aquí es que lo conecten al directorio que ustedes van a mantener actualizado. Por ejemplo, si despiden a un empleado, ¿dónde lo van a actualizar? ¿Dónde me voy a enterar más temprano de que ese empleado fue despedido? Seguramente si tienen un directorio corporativo, si tienen un Active Directory dentro de la empresa, seguramente lo van a dar de baja de ahí. Eso va a ser una de las primeras acciones que van a hacer. Entonces, si AWS, si el IAM Identity Center está conectado a ese mismo repositorio, entonces rápidamente va a perder esos accesos en la nube también. También cuenta con un repositorio propio interno, el Identity Center, que pueden utilizar opcionalmente, si no tuvieran algún otro repositorio. Dentro del Identity Center van a tener también los permisos, van a poder gestionar los permisos de múltiples cuentas y van a lograr el acceso a las múltiples cuentas con distintos roles, ¿sí? Con distintos sets de permisos. Y desde ahí también pueden asignar el acceso a aplicaciones software as a service que tengan o aplicaciones integradas de AWS dentro del mismo Identity Center. O sea, puede aparecer aparece un portal de usuario donde se loguean a ese portal de usuario, pueden configurar Multi-Factor Authentication dentro del acceso a ese portal de usuario, incluso pueden configurarlo como Multi-Factor Authentication contextual para que no le pida el Multi-Factor Authentication siempre, sino que solamente se lo pida cuando cambió el contexto, cuando se están conectando desde otro país o cuando están utilizando otro navegador. Y una vez logueados, les van a aparecer ahí todas las aplicaciones software as a service que tengan configurados y también les van a aparecer todas las cuentas con cada uno de los permission sets, de los permisos que tienen asignados a cada una de esas cuentas, de los roles con los que pueden asumir en cada una de esas cuentas. ¿Cuáles son las diferencias entre el AWS IAM, o sea, los IAM users, y el Identity Center? El Identity Center
va a darles una administración delegada, o sea, ustedes pueden delegar en la cuenta de seguridad, por ejemplo, o en alguna cuenta específica, esta administración, o sea, no hace falta que esté en la raíz de la organización, y desde ahí tienen una gestión central de todas las cuentas de la organización. O sea, estos usuarios que van a establecer con estos permisos no los tienen que establecer en cada una de las cuentas, sino que los establecen en un único punto y desde ahí se distribuye automáticamente a toda la organización. Como dijimos antes, tener una organización es súper importante, con lo cual el uso del IAM Identity Center es lo recomendado. El portal que mencionaba previamente genera credenciales temporales, ¿sí? Con lo cual tenemos la gran ventaja de no tener access keys duraderas para lo que es el acceso de esos empleados. Y una ventaja adicional que tienen a partir de lo que es el AWS CLI versión 2, ya tiene ya como un año y algo, es que tiene también la integración con la interfase de comandos, con lo cual ustedes pueden desde la línea de comandos, los desarrolladores pueden autenticarse contra este portal, o sea, desde la línea de comandos les aparece, se abre una consola web, se loguean con el usuario y contraseña, y a partir de eso le devuelve credenciales temporales a la interfase de comandos, como para que pueda seguir operando libremente sin la necesidad de access keys. Una limitación que tenía hasta hace poco el Identity Center, lo que previamente conocido como AWS Single Sign-On, era que solamente podía trabajar con reglas gestionadas por AWS y podían agregar inline a una política, pero no podían utilizar sus propias reglas gestionadas, sus propias reglas administradas. Entonces, era algo que a veces limitaba la adopción de este servicio, por más de que sea un servicio gratuito, porque muchos clientes nos decían, bueno, pero yo ya tengo un trabajo invertido en generar todas estas políticas, quiero poder usarlas también en el Identity Center. AWS genera su roadmap de desarrollo en base a los pedidos de los clientes y esta no fue la excepción. Justamente agregamos esta funcionalidad recientemente, con lo cual hoy en día pueden establecer sus propias políticas y gestionar sus propias políticas integradas con el Identity Center, como para que se desplieguen en toda la organización. Había un caso de uso donde hasta recientemente era necesario el uso de Access Keys porque no había otra opción, que era cuando teníamos la necesidad de obtener credenciales desde fuera de la nube de AWS. Por ejemplo, desde on-prem o desde otra nube. En cualquiera de esos casos, antes no había una mejor opción. Entonces, si tenemos un pipeline que cada tanto tiene que generar código, si tenemos un pipeline que debe desplegar código dentro de la infraestructura de AWS, entonces ese tipo de tareas, si tenían por ejemplo un Terraform on-premise, ese tipo de tareas previamente necesitaban tener un access key. Hoy en día pueden utilizar el IAM Roles Anywhere, que es una funcionalidad que les permite trabajar con credenciales basadas en certificados, una relación de confianza basada en certificados, como para evitar el uso de access keys y que puedan tener credenciales temporales de acceso para poder acceder a los distintos recursos de AWS. Es decir, esto lo que les permite es utilizar roles desde fuera de AWS. Utiliza una Public Key Infrastructure, que puede ser de ustedes o puede ser generada una Private CA dentro del servicio de AWS Certificate Manager. Esta relación de confianza lo que va a hacer es permitirles a ustedes desde su servidor on-prem conectarse hacia desde su servidor o mismo desde una laptop, de una notebook, conectarse hacia infraestructura AWS y tener credenciales temporales y usar los roles como si fuera que estamos corriendo dentro de AWS. Es una gran funcionalidad que nos permite reducir estos casos de uso para los cuales eran necesarias las access keys, con lo cual hoy en día prácticamente no queda una razón de uso válida de las access keys. Mi recomendación personal es que traten de reducir el uso al máximo o eliminar todas las access keys de su organización y reemplazarla por roles de IAM. ¿Sí? Veamos ahora qué utilizar en cada caso. Cuando hablamos de autenticación, hay dos posibilidades. Estamos autenticando personas o estamos autenticando máquinas. Y cuando digo máquinas me refiero a máquinas que pueden ser scripts o procesos desatendidos, pueden ser aplicaciones, código, etc. Y en el caso en el cual vamos a autenticar máquinas, ahí la recomendación es que utilicen IAM Roles o el IAM Roles Anywhere si están desde fuera de la organización. También hay otras opciones como el Mutual TLS en el API Gateway, pero la recomendación es el uso del IAM Roles. Cuando tenemos que autenticar personas, hay dos opciones. Que esas personas sean empleados, y cuando digo empleados, más ampliamente empleados contratados, independientemente
todo lo que es la fuerza de trabajo de su empresa, independientemente del modo de contratación. Para esos casos de uso, la recomendación es que lo usen el IAM Identity Center. Y para sus clientes, para cuando hablamos de la autenticación del Customer IAM, entonces ahí la recomendación es que evalúen utilizar Amazon Cognito, que no es el tema de la charla de hoy, y también pueden usar distintas soluciones de nuestros partners que trabajan como Identity as a Service, como Auth0, como Okta, Ping Identity, OneLogin, etc. Azure AD también pueden utilizar para ese tipo de escenarios. Hay múltiples opciones para lo que es el Customer IAM. Bien, el siguiente tema es balanceando el principio de mínimo privilegio con las necesidades del negocio. Y para eso primero tenemos que entender qué es ese principio del mínimo privilegio. El principio del mínimo privilegio significa otorgarle el acceso correcto a las cosas correctas, en el momento correcto, para hacer su trabajo y nada más que eso. Exactamente lo que necesita para trabajar, ¿sí? Ya sea a una aplicación o a una persona, otorgarle un rol, que ese rol tenga exactamente lo mínimo que necesita para hacer su función. Esto tiene muchas ventajas en cuanto a lo que es si el error de que su aplicación humano podría hacer cosas de modo desintencionado, cambiando cosas que no debería estar cambiando, eliminando una base de datos que no debería estar eliminando, por ejemplo. Entonces, el principio de mínimo privilegio dice que le damos a los usuarios lo mínimo necesario que necesitan para funcionar y tiene muchas ventajas. El problema es que no es lo único que queremos hacer, tener ese mínimo privilegio para reducir el riesgo y prevenir esas acciones peligrosas y tener una postura de seguridad resiliente, sino que también el negocio necesita poder innovar con agilidad, moverse rápido, tener libertad y flexibilidad, que los desarrolladores tengan esa facilidad para experimentar con libertad en sus propias cuentas, pero cuando lleguemos a producción queremos asegurarnos de que esos accesos están debidamente limitados. Cada vez más son los clientes que vemos que delegan la responsabilidad de la generación de políticas iniciales a los desarrolladores. Y luego el equipo de seguridad va ayudando a los desarrolladores a ir limitando esos accesos. Cuando hablamos de llegar hacia los permisos adecuados, y nótese que estoy utilizando la palabra adecuados y no necesariamente los permisos ideales, ¿sí? Porque el ideal por ahí esté más lejos todavía de la realidad que nos convenga implementar, es un camino evolutivo. Llegar hacia los permisos adecuados es un camino evolutivo. No lo tengo que hacer de una y que quede todo perfecto de una porque tardamos más y somos un cuello de botella para los desarrolladores. Entonces, el equipo de seguridad tiene que trabajar con los desarrolladores para establecer una política inicial donde tengan más flexibilidad a la hora de experimentar y desarrollar en ambiente de desarrollo. Luego, controlar esos permisos, ver si esa política que establecieron inicialmente los desarrolladores es válida o tal vez es demasiado permisiva, ¿sí? Tratar de ajustar esa hipótesis inicial con lo que pudimos comprobar en base al tiempo que se estuvo utilizando esta aplicación y finalmente refinar. Podemos empezar a quitar esos permisos excesivos y podemos también agregar condiciones que se tienen que dar como para poder acceder a los datos. Algunas de estas condiciones tienen que ver con el perímetro de datos que estaremos hablando en unos minutitos. Y esto es evolutivo y es un ciclo. ¿Por qué? Porque siempre aparece una nueva aplicación con más requerimientos sobre nuevas políticas de IAM que tengan que establecer, controlar y luego refinar. El punto clave es de cuando hablamos de llegar hacia los permisos adecuados en un camino evolutivo con respecto a hasta que no tenga todo perfectamente definido, no puedo avanzar, es si es un cuello de botella o no es un cuello de botella el área de seguridad. Y siempre tengan presente que hay muchos más desarrolladores y builders y constructores en general que la gente que tenemos dentro de lo que es seguridad en la gran mayoría de las empresas. Es muy complicado contratar gente de seguridad, es muy complicado lograr que esa gente tenga los skills adecuados, que sea realmente experimentada, con lo cual va a ser un trabajo evolutivo donde vamos a tener que apoyarnos en la gente de desarrollo como para poder escalar de un modo más rápido. Entonces, inicialmente cuando estamos explorando AWS, ahí sí empezamos con políticas más amplias, como por ejemplo políticas gestionadas de AWS, o con plantillas que tengan armadas para lo que son los accesos generales que suben red, o con plantillas que tengan desarrolladas como para los accesos generales que suelen utilizar sus aplicaciones,
Luego ajustamos esos permisos, ahí generamos automáticamente las políticas basadas en el uso y las adaptamos a las necesidades de la aplicación. Y luego sí, vamos creciendo, evolucionando hasta establecer esas condiciones que nos permitan que solamente se acceda cuando sea en ciertos casos y no siempre, de modo tal de que si un adversario nos logró robar una credencial, que no la pueda utilizar porque está desde fuera de nuestra organización, por ejemplo. El primer paso cuando hablamos de ajustar los permisos es corregir lo grueso y aquí tiene que ver con encontrar dentro de esas políticas dónde está el action S3 asterisco, por ejemplo, el resource asterisco. En general, cuando vemos unas service asterisco, ¿sí? Cuando vemos que las políticas tienen muchos asteriscos, frecuentemente no es porque necesitan acceso a todos, sino porque alguien no se tomó el trabajo de definirlas adecuadamente. Entonces, este sería un buen punto para empezar a chequear. Siempre ahí hablamos aquí tenemos los distintos componentes que hay en una policy, ¿sí? Más allá de que está la opción visual o la opción JSON, como para editar la política, el concepto clave es cuando tenemos acciones muy amplias o tenemos recursos muy amplios, frecuentemente es porque no se toman el trabajo de hacer adecuadamente su trabajo en la definición inicial de políticas, y ahí es donde tenemos que ir a revisar para ajustar. Podemos aprovechar el IAM Access Advisor también como para eliminar esos permisos que no están siendo utilizados. Podemos identificar roles en la consola de AWS, access keys o permisos que no estén utilizados dentro de los distintos roles. Aquí, por ejemplo, vemos una access key que fue utilizada la última vez el año pasado. Entonces, si no fue utilizada en todo el año, tal vez ya no sea necesario tener esta key activa. Podemos comunicarnos con el dueño de esta access key y desactivarla, eliminarla, ¿sí? También aquí vemos, por ejemplo, dentro de lo que es el Access Advisor sobre un determinado rol, vemos que hay un permiso, que ese permiso no se utilizó en muchos días. Aquí en este caso vemos que el rol entero no se utilizó en muchos días. Entonces, en estos casos podemos aprovechar para limpiar estos accesos de modo tal de que sea más sencillo la gestión, ¿sí? Que no tengamos tantos roles, tantos permisos, que no tenemos la capacidad física de controlar qué es lo que tiene cada uno, ¿sí? Rebuscamos lo que no se está utilizando. Otra de las formas que tenemos de refinar cuáles son los permisos en base a la actividad es el uso de la capacidad de generación automática de políticas de IAM que tiene el IAM Access Analyzer. El IAM Access Analyzer permite hacer lo siguiente: que el escenario donde mencionábamos antes, donde el equipo de desarrollo creó permisos más bien laxos, entonces lo que hacemos es configurar un tiempo, como por ejemplo 90 días, de analizar el CloudTrail de los últimos 90 días, como para generar políticas JSON a partir del qué es lo que se utilizó dentro de esa aplicación para lo que es CloudTrail, y en base a cuál fue la realidad de lo utilizado, contrastamos eso con el rol otorgado inicialmente, de modo tal de que de esa forma podamos ajustar ese rol inicial que estaba muy permisivo para que tenga lo mínimo necesario, ¿sí? Siempre cuando lo revisamos tenemos la posibilidad de personalizarlo, agregarle algo que tal vez todavía no se usó, pero sabemos que se va a utilizar en el futuro cercano, y ahí podemos crear y asociar la política, que ya sí va a ser una política más refinada. Y este es un servicio que utiliza lo que se llama razonamiento automático, sí, Automated Reasoning, y es un servicio gratuito. Otra de las formas de reducir los problemas relacionados a la definición de políticas erróneas por humanos, por errores de configuración de los humanos, es el uso del IAM Access Analyzer con otra funcionalidad que tiene, que supervisa y analiza continuamente las políticas para identificar dónde están las distintas políticas de recursos en buckets de estrés, en llaves de KMS, en colas de SQS, en roles de IAM y en funciones de Lambda, donde hay principals, ¿sí? O sea, donde hay actores fuera de su organización que tienen acceso, que tienen permisos de acceso hacia estos recursos. O sea, aquí no estamos hablando de detectar cuando entraron, que es lo que haría Guarduty, sino es también detectar previo, o sea, es en la parte de identificar, acorde a lo que sería la clasificación de NIST, el previamente, antes de que esa persona haga algo, tenemos que identificar si quién hay fuera de la organización que tiene permiso de acceso a alguno de estos recursos. Puede ser configurado a nivel cuenta cuando tienen una sola cuenta en la organización, o puede ser configurado a nivel organización, lo cual tiene más sentido cuando tienen una organización. Para
Cada uno de los accesos externos, lo que va a hacer el Access Analyzer es presentarnos esta opción de decir, bueno, esto es intencionado y lo dejamos y simplemente archivamos el hallazgo, o esto no es intencionado y nos va a permitir ir hacia la consola a donde está ese bucket en particular, ya nos va a abrir en el bucket mismo que tiene este problema y ahí vamos a poder editar la política y quitarlo y vamos a poder volver al IAM Analyzer y decirle que lo chequee nuevamente como para verificar que se resolvió el problema y que ya logramos eliminar ese acceso externo antes de que logre generar un ataque. Tengan presente que este tipo de casos se podría dar cuando hay un empleado que va a abandonar la compañía, podría dejarse una cuenta de AWS personal con permisos, con privilegios para poder asumir un rol de administrador dentro de una cuenta de la empresa que acaba de dejar. Entonces, el YAML Analyzer es una buena forma de encontrar esos backdoors, ese tipo de accesos que alguien se haya dejado, ya sea por error o ya sea malintencionados. Y nuevamente, el IAM Analyzer es un servicio gratuito. Bien. El siguiente punto que quería mencionar es el establecer un perímetro de datos. Hablamos por fuera de todo lo que era nuestro ciclo, que hay que establecer un perímetro de datos como para evitar estos accesos indebidos. ¿A qué me refiero con ese perímetro de datos? Sin duda que a nivel residencia del dato podemos establecer guardrails como para que el dato se quede dentro de una determinada región. Para eso pueden utilizar Service Control Policies o el Control Tower tiene una funcionalidad específica de lo que tiene que ver con residencia del dato como para que esté físicamente dentro de la región que queremos que esté y que no salga nunca, digamos, por error de que algún usuario trate de mover los datos a un bucket que se encuentre en otra región. Todo eso lo podemos hacer sencillo, pero aquí lo que estamos hablando es otro tema. Estamos hablando de identificar cuáles son las cosas que me pertenecen y cuáles son las cosas que no me pertenecen. Cuando hablamos de cosas que nos pertenecen, es nuestro data center, ¿sí? Si tuviéramos un on-prem, es las cuentas nuestras de nuestra organización dentro de AWS y nuestros recursos que tenemos desplegados dentro de nuestras cuentas, dentro de nuestras VPCs. Si está accediendo una aplicación que está dentro de nuestra VPC hacia un bucket, entonces suena más aceptable que si tenemos una cuenta de fuera de nuestra organización que está queriendo acceder a un bucket dentro de nuestra organización, o mismo si están viniendo desde cualquier otro lado fuera de Internet. Entonces, el agregar este tipo de condiciones, lo que van a hacer, si lo mío se puede conectar a mis recursos a través de distintas políticas y condiciones que vamos a ver en el siguiente slide, entonces ya sé que aunque me equivoque en las políticas, aunque las haga más permisivas, aunque logren comprometer la aplicación que estaba corriendo, de todas maneras va a ser mucho más limitado el impacto, porque no aún si se llevan esas credenciales no pueden hacer nada con ellas porque están fuera de nuestra organización, entonces no pueden ejecutar de la misma manera, ¿sí? O sea, desde fuera de la organización no van a poder utilizar esas credenciales como mencionamos previamente. Entonces, veamos algunos de estos ejemplos de políticas en condiciones de... Veamos algunos ejemplos de condiciones en políticas de IAM. Cuando hablamos de Resource-Based Policies, podemos configurarle un Principal Org ID para decir si este es un recurso, confío en las entidades que están dentro de mi organización, o si es un servicio propio de AWS, entonces confío que puede entrar, pero si no es un servicio y no está dentro de mi organización, el Principal está tratando de acceder, entonces podría directamente restringir ese acceso, no permitir ningún tipo de acceso externo. También podría utilizar los VPC endpoints con el Principal Org ID, o utilizar Service Control Policies para restringir el acceso a los recursos, ¿sí? Que cuando estamos hablando de a qué recursos puedo acceder, es decir, solamente mis identidades pueden acceder a recursos que sean confiables. ¿Y cuáles son esos recursos confiables? Utilizo una Service Control Policy que dice solamente le dejo acceder a mi aplicación a recursos que están dentro de mi organización. Estas son formas distintas que hay de establecer ese perímetro de datos. Cuando hablamos de red también podemos decir solamente se pueden conectar cuando vienen desde esta VPC, desde este VPC endpoint, cuando vienen con este source IP, cuando es algún servicio de AWS, ¿sí? Y lo mismo cuando hablamos de las políticas basadas en recursos, tenemos esos mismos tipos de condiciones de source VPC endpoint, source IP. Entonces todas estas condiciones nos ayudan a poner esos perímetros de datos que nos va a permitir gestionar a escala la seguridad y evitar problemas relacionados a errores humanos.
En sí, el tema del perímetro de datos es un tema que podría tardar la charla entera hablando sobre lo que es el perímetro de datos, con lo cual les dejo una serie de recursos disponibles en un blog post que habla sobre cómo establecer el perímetro de datos en AWS, un workshop que los lleva paso a paso sobre cómo ir configurando un perímetro con las condiciones que mencionamos previamente. Y te les comparto también una charla de YouTube, una Tech Talk sobre lo que es el Data Perimeter, que justamente les va a hablar más en detalle, como una media hora, sobre el tema específico de Data Perimeter. Un consejo adicional que tengo para darles es el ayudar a los desarrolladores a crear las políticas acorde al principio del mínimo privilegio. Es mucho más sano a nivel relación entre los desarrolladores y el equipo de seguridad que los ayudemos previamente a que construyan la aplicación en explicarles cómo tienen que armar esos privilegios, y más que criticarle al final por qué los armaron tan abiertos, tan permisivos. Claro, si ellos no sabían cómo armarlos o tal vez no tenían el entrenamiento para entender por qué era tan importante que los hagan acorde a los principios de mínimo privilegio, entonces naturalmente los van a hacer demasiado aprensivos y podría generarse conflictos en la relación entre seguridad y los equipos de desarrollo, con lo cual la recomendación es que el equipo de seguridad esté desde temprano con los desarrolladores, ayudándolos a generar esas políticas seguras. Y algunas de las herramientas que están disponibles para hacer eso open source es el IAM Live. El IAM Live es una solución, es un servicio, una tool, en realidad una herramienta, que permite que uno esté ejecutando distintos comandos, ya sea desde command line o desde la consola. Pero el punto clave es que cuando yo configuro esos comandos, cuando estoy haciendo esos comandos, entonces me va a estar generando una política según qué es lo que intenté hacer, como para que pueda utilizar esas acciones de modo automático. O sea, yo simplemente llamo a esas API calls, y del otro lado tenemos el IAM Live que nos genera ese JSON con la política, como para que en lugar de poner todo asterisco, partamos desde esta que tiene específicamente las acciones que fueron utilizadas para hacer ciertos comandos, que son los que va a terminar siendo la aplicación. Ahí tienen la URL, el github.com, y ahí tienen el detalle de dónde acceder a esta herramienta. Igualmente, si la googlean IAM Live AWS, van a encontrarla. Y otro recurso que a mí me parece útil es cuando hablamos de buscar cuál es la política que hace tal cosa. Hay un servicio que está disponible que es el awsiam.info, y esta funcionalidad es básicamente una página web que les permite hacer búsquedas de las distintas acciones por descripción o si es por lectura-escritura. Y de esa manera van a poder encontrar un poco más fácil los distintos permisos que están conglomerados dentro de cada una de las documentaciones de cada uno de los servicios. O sea, aquí está centralizado. ¿Sí? Bien, el siguiente tema que tengo para compartir con ustedes es el Attribute-Based Access Controls. No siempre el Role-Based Access Controls, que es lo típico, el asignar permisos en base a los roles, va a ser lo ideal. ¿Cuándo no va a ser lo ideal? Cuando tenemos muchos recursos y la asignación de quién puede utilizar cada uno de esos recursos se empieza a hacer muy amplia y muy variada, y también cuando está cambiando con mucha frecuencia. Cuando tenemos tantos recursos y tenemos muchos usuarios que tienen que acceder a esos recursos y van cambiando quién es el que accede a los recursos, andar modificando las políticas se vuelve un poco insostenible. Entonces, la recomendación en esos casos es evaluar y considerar el uso de Attribute-Based Access Controls. ¿Por qué? Porque ahí lo que vamos a estar utilizando es utilizar tags. Va a haber una etiqueta sobre el rol o sobre la persona que esté tratando de acceder, ¿sí? Y van a haber etiquetas en los distintos recursos. Entonces, la política se mantiene igual. Los del equipo verde pueden acceder a los recursos del equipo verde, los del equipo azul pueden acceder a los recursos del equipo azul, y de esta manera lo que estamos haciendo es facilitar que en el día a día no estén modificando las políticas, sino que simplemente tengan los recursos, lo traigan de manera adecuada y ya, tienen ese permiso de esa manera. Obviamente, para una aplicación súper crítica con permisos bien mínimos y bien refinados, donde agregamos políticas de VPC Endpoint y le agregamos una llave de KMS y le agregamos una política en la llave de KMS, en una aplicación bien crítica no es la idea utilizar AVAX, sino más bien está pensado también un poco con la regla de Pareto de 80-20. Hay muchas cosas que podemos gestionar
con AWS Access Control y de esa manera hacerlo más sencillo. Y hay otras cosas que son más sensibles donde vamos a ponerle las condiciones bien específicas para quién es la persona que puede acceder y nada más que eso cuando eso sea algo que no cambie frecuentemente o cuando sea muy sensible. Cuando hablamos de estas etiquetas, nos va a permitir gestionar la escala en muchos aspectos. ¿Sí? Primero nos va a ayudar cuando ponemos los tags a encontrar cuáles son todos esos recursos que pertenecen a un determinado proyecto, a un determinado equipo. Nos va a permitir organizar esas cosas, utilizar también el Resource Manager, si hay distintas opciones como para poder agrupar esas tareas, esos recursos y de esa manera poder lanzar actividades con Systems Manager sobre todas las instancias de un determinado grupo rojo, por ejemplo. Y nos va a ayudar a gestionar mis cosas. Esto que mencionamos antes de permito a mis desarrolladores del equipo rojo acceder a los recursos del equipo rojo. Una advertencia nada más sobre lo que es el uso de las políticas de etiquetado es que tengan cuidado de no escribirla de manera incorrecta, que si está en minúscula y en otro lado está en mayúscula, no la va a identificar como la misma etiqueta. Y si la escribieron con un typo, con dos zetas en lugar de una, entonces no la va a encontrar. Con lo cual tengan eso presente. Si está fallando, revisen que efectivamente está correctamente configurado el nombre y el valor de la etiqueta, tanto en el principal que está accediendo como en el recurso que están queriendo acceder. Y finalmente, más bien a modo de referencia, les dejo una serie de buenas prácticas que fueron compartidas recientemente en el Reinforce. Eh, una de ellas la mencionamos, la número uno, el tema de federar contra un Identity Provider para lo que es el acceso de los humanos. Y ahí la recomendación es utilizar el Identity Center, requerir que las cargas de trabajo usen credenciales temporales, y hablamos precisamente sobre ese tema el día de hoy. Requerir Multifactor Authentication. Fuertemente les recomiendo que siempre tengan Multifactor Authentication, no solamente en la root account, en cada una de las root accounts de las distintas cuentas, si las tienen habilitadas, sino que también tengan Multifactor Authentication para sus empleados. Utilizando el Identity Center pueden establecer algo como context-based, de modo tal de que no lo estemos afectando la usabilidad del usuario, que no sea algo molesto, que sea solamente algo que les pidamos cuando cambió el browser o la ubicación. Una recomendación, la número 4, es rotar las access keys con regularidad. Mi recomendación personal es traten de evitar el uso de las access keys y eliminar las access keys por completo, si es posible. Y si no, se les quedaron algunas access keys que no están pudiendo reemplazar, entonces asegúrense de que las estén rotando periódicamente, mínimamente 30, cada 30 días, 60 días que estén rotadas. A medida que pasa el tiempo, una access key es como una contraseña. A medida que pasa el tiempo, mayor es el riesgo de que alguien la haya comprometido durante ese periodo. Protejan sus credenciales de los usuarios root. Asegúrense que los usuarios root no sean utilizados en el día a día, sino que sea más bien un uso esporádico del uso de root. Recuerden que root tiene acceso a todo por defecto, salvo en las cuentas miembro. Las Service Control Policies siguen siendo efectivas para restringir el root en las cuentas miembro, pero el root en la cuenta, la master, entonces tienen permiso para hacer absolutamente todo y por ende tengan presente que no está alineado a lo que es mínimo privilegio. Entonces hay que tratar de utilizarlo solamente cuando es necesario y no en ningún otro caso. Aplicar permisos con el mínimo privilegio, conversamos sobre ese tema el día de hoy. Comenzar con políticas administradas de AWS e ir perfeccionándolas y refinándolas a lo largo del tiempo. También comentamos sobre ese tema el día de hoy. Utilizar la generación de políticas de IAM Access Analyzer como para perfeccionar esas políticas iniciales. Revise y elimine regularmente el acceso no autorizado. O sea, aquí, de nuevo, controlar las políticas, asegurarnos de que no hay esos service asterisco, action asterisco, resource asterisco. Revisar las condiciones en el uso de las políticas de AM, siempre que sea posible establecer una condición que nos evite potenciales vectores de ataque. Es bueno que tratemos de identificar si mi aplicación siempre accede desde este VPC endpoint, entonces puedo poner alguna política que diga que solamente puede entrar desde ese VPC endpoint y nos ahorramos que alguien que logró comprometer otra aplicación pueda acceder porque no está viniendo desde ese VPC endpoint. Verificar el tema del acceso público y el acceso entre cuentas.
¿sí? Que no tengan un bucket público, que no tengan un acceso de un tercero a cuentas de ustedes, y ahí hablamos un poquito sobre la validación de las políticas con el IAM Access Analyzer, que es el siguiente punto, el 12. Establecer esos guardrails con los permisos, las cosas que no queremos que ocurran dentro de nuestra organización, no tenemos que intentar detectarlas y corregirlas, remediarlas, sino las cosas que podemos bloquear para que no ocurran, mejor todavía. Es más sencillo, es más directo y no deja un tiempo entre que intentan hasta que lo corregimos. O sea, cuando las cosas que sabemos que no queremos que ocurran, como por ejemplo si definimos que vamos a trabajar en una determinada región, entonces podemos evitar la generación de instancias en todas las demás regiones. Es el ejemplo perfecto, pero hay muchos ejemplos, si googlean ejemplos de Service Control Policies, también en la documentación hay muchos. Y finalmente, delegar la gestión de los permisos. O sea, que no sea el equipo de seguridad el único que trabaja en los permisos, sino que los equipos de desarrollo también colaboren en esa definición inicial de los permisos en base a conocer qué es lo que hace la aplicación y qué es lo que necesita acceder a la aplicación, como para que el equipo de seguridad pueda estar donde haga falta y no en todos lados, y de esa manera no sea un cuello de botella. Muchas gracias por haber participado de esta sesión. Les recomiendo continuar viendo y aprovechando el Cloudster Summit como para poder ir aprendiendo más sobre los distintos temas de nube. Y cualquier duda que tengan me pueden contactar por LinkedIn, que suelo postear también hay muchas novedades sobre distintas funcionalidades y nuevos recursos disponibles de aprendizaje, flow posts, workshops, etc. Y bueno, muchas gracias por la atención.